buenas noches, bienvenidos a 52 Minutos. En la última semana ya de campaña, antes de las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias de la provincia de Santa Fe, donde vamos a elegir a los candidatos del oficialismo, la oposición. Hay algunos partidos, algunas fuerzas que quieren terciar en esta pelea por el gobierno, pero también elegimos legisladores de la Cámara de Diputados, senadores departamentales, intendentes y concejales, y todo ello en una campaña que viene bastante deslucida, una campaña que en momentos se torna bastante agresiva. Vamos a hablar de eso en unos segundos, donde tenemos por lo general una falta de proyectos, y esto pasa en cada una de las elecciones, donde los políticos a veces son muy reticentes de presentar propuestas y de poder explayarse. Igualmente, a veces en los medios tampoco le damos demasiado insistencia en esos temas. Y también la falta de equipos, ¿no? Donde si repasamos los principales candidatos a gobernadores y proyectamos quiénes van a ser los ministros en caso de que sean elegidos gobernadores, bueno, difícilmente encontremos nombres seguros para las carteras. Lo cierto es que en esta campaña hay un par de temas que son bastante curiosos a diferencia de otros años. En principio, porque vemos a un peronismo que, a pesar de estar en el gobierno, súper desinflado, una campaña donde sus candidatos no han aparecido, el gobernador hackeado en la ciudad de Rosario por la inseguridad, por esta crisis de inseguridad y sobre todo de violencia, producto de la guerra entre bandas narcos, etcétera, que todos conocemos. No se lo ha visto al peronismo con toda su maquinaria activada para convencer al electorado. El otro punto es la curiosa agresividad que hubo entre Carolina Lozada y Maximiliano Puyaro, los dos principales referentes de la oposición. Carolina Lozada llegó hasta sugerir que Puyaro tenía vínculos con las bandas delictivas. Después adelantó que para las generales no iba a trabajar con Puyaro en caso de ganar o de perder, porque, bueno, tenía límites morales y éticos, en fin, una serie de descalificaciones muy fuertes para una interna de un frente que pretende gobernar la provincia de Santa Fe. Ahora, vamos a ver dos placas. Esto es de la consultora Management and Fit, donde en una hay una interesante comparación en la intención de votos en 2 meses diferentes. En los meses en donde en el medio se hicieron esas declaraciones, hubo este cruce de acusaciones. Por el lado de Carolina Lozada señalaba que el equipo de Maximiliano Puyaro utilizaba las redes para producir fake news contra ellas, que había un acoso permanente de los equipos de haters contra ella. Y en las últimas horas, en los últimos días, Maximiliano Puyaro le recrimina, no lo dice, pero apuntan al equipo de Lozada, de atentar contra la cartelería urbana. En fin, una serie de acusaciones de dichos y contradichos, y vamos a ver cómo esa pelea interna afectó a la imagen. Fíjense en este informe cómo Unidos para Cambiar Santa Fe, de mayo a junio, en ese mes donde se cruzaron más fuertemente los dos competidores internos de este espacio, en mayo tenía 41 puntos de intención de voto y cayó 10 puntos en el mes de junio. A su vez, en el peronismo, 27,5 en mayo y 22 puntos
en junio, decreciendo unos 5 puntos, y después, bueno, aparece aquí, en el medio, el candidato de Viva la Libertad con 16,20 por intención de votos. Estos son los guarismos que están en dudas sobre si Javier Milei, o la Libertad Avanza, o como se llame en cada una de las provincias, logra respetar estos informes, porque por lo que hemos visto, y eso ya lo vamos a analizar con Nicky Magariños en el informe que vamos a repasar las elecciones en distintos distritos del país, hemos visto allí que muy opaco el desempeño de Javier Milei, que en estas horas está envuelto en un lindo debate sobre el financiamiento de las campañas. Lo cierto es que esto no está a la vista, veremos cómo surgen después el domingo en las PASOs los resultados. No le ha sido muy fructífero al frente opositor esta agresiva campaña que han desarrollado, y quizá y esto es una reflexión mía, quizá lo que el electorado necesita también, porque a veces los políticos suelen subestimar el raciocinio del electorado, quizá lo que necesite sea también ideas, propuestas, equipos. Fíjense que, bueno, si uno analiza la estructura de Maximiliano Puyaro, que hace 2 años que está en campaña, que fue ministro de Seguridad, que tiene un discurso quizá un poco más menos efectista que el de Carolina Lozada, podemos tener allí, qué sé yo, a Pablo Cococcioni, que fue el funcionario de Asuntos Penitenciarios, que se proyecta como posible ministro de Seguridad, José Goiti en Educación, en fin, Jorge Álvarez en Desarrollo Social. En el equipo de Carolina Lozada es un poco más menos seguro, o sea, hay ciertas dudas. Por ejemplo, pudimos conocer que el nombre que pretende Carolina Lozada llevar al Ministerio de Seguridad, que es el tema principal de la provincia de Santa Fe, es Juan Félix Martó. Juan Félix es un abogado especialista en políticas criminales, tiene un currículum ejerciendo la profesión muy amplio y, por ejemplo, uno de los casos más resonantes fue la defensa de los familiares de las víctimas de los empresarios fallecidos en Nueva York por un atentado terrorista. Juan Félix Martó, claro, tiene un problema, que tiene domicilio en la ciudad de Buenos Aires, y eso le impide a un ministro por Constitución, por reglamento, ser nombrado ministro. Fíjense qué loco, ¿no? Los ministros en Santa Fe tienen la obligación de tener 2 años mínimos de residencia en la provincia y el candidato a gobernador no. El otro asesor que asomó por estos días en el equipo de Lozada fue Adrián Giaquino, que era el expresidente del Banco Municipal, y que eso generó mucha tensión hacia adentro de su mismo espacio político, porque Giaquino se desempeñó, como dijimos, en el banco, pero fue echado por Pablo Hapkin, por el intendente de la ciudad, cuando, después de 1 año y medio de gestión, los números del Banco Municipal realmente entraron en una situación muy precaria. De hecho, según el informe del Banco Central, se habla ya de 400.000 millones de pesos de pérdida en 1 año y medio, y eso, bueno, hizo que haya sido eyectado. ¿Y cómo llega Giaquino al equipo de Lozada? Bueno, Unidos para Cambiar Santa Fe, hay un fuerte rumor que indica que el papá de Carolina, que es Antonio Quique Lozada, es un empresario muy talentoso, con muchísimo éxito en las inversiones y los negocios, obtuvo en la época de Fraga, cuando estaba al frente del Banco Nación, obtuvo créditos que el mismo Giaquino, como funcionario de ese Banco Nacional, le
le gestionaba. Y allí hicieron una amistad y bueno, lo acerca al equipo de campaña. Eso cayó muy mal en el Palacio Municipal, donde Hapkin dice, ¿cómo vas a poner al funcionario que yo eché al frente del Ministerio de Economía en caso de que ganes? Y ese ruido, bueno, generó otra tensión más hacia adentro del equipo de Carolina Lozada. Lo cierto es que, conclusión, queda una semana más, veremos cómo la recta final, cómo se manejan los candidatos. No se hagan muchas ilusiones, no creo que veamos muchas propuestas. Tampoco sé si vamos a ver muchos equipos, eso quizás se lo guarden para las generales. Pero bueno, está así el ámbito y esto lo vamos a analizar, lo vamos a seguir analizando con un colega, un también talentoso y muy conocido colega de la ciudad, que se ha venido, Guillermo Sigman. Te viniste con una camisa roja y negra, te agradezco el detalle. ¿Cómo andás? Muy bien. Bueno, ¿cómo ves toda esta ensalada? Bueno, es un escenario complicado porque vos charlabas recién con encuestadores sobre el tema de la percepción que hay del electorado y la verdad es que es un año muy violento, venimos de años muy violentos, con lo cual a la gran mayoría de la población los temas electorales, económicos, lo deja de costado porque lo prioritario hoy es el tema seguridad. Hay balaceras, crímenes, extorsiones, con lo cual se ha tornado muy complicado focalizar ante la opinión pública los temas de interés de una campaña cuando lo primordial va por otro costado. Así que ese fue un tema excluyente. Digamos, la preocupación ciudadana va por un lado y lo que escuchamos de parte de los candidatos son eslogan, frases hechas, muy vacías, que no tienen sustento y no tienen, digamos, ningún tipo de contenido profundo para que el electorado pueda ponderarlo. Vos seguís las encuestas también y sobre todo, bueno, lo que vos decís, cuando uno habla de los temas, que generalmente mucho bola no se le da, pero en los temas, este año empezó a aparecer fuerte narcotráfico, inseguridad, violencia, droga, ¿no es cierto?, en los temas prioritarios del electorado. Porque veíamos en elecciones pasadas que los temas eran inflación o laburo o desempleo, etcétera. Pero fuerte, esto está fuerte sobre todo en la ciudad de Rosario. Bueno, está en sintonía con lo que pasa en el día a día. El tema de seguridad estaba presente en la campaña en Rosario, en Santa Fe. La cuestión inflacionaria económica es más bien nacional. Yo creo que la gente ahí diferencia responsabilidades. El tema es que el narcotráfico, al ser un fenómeno tan tangible en el día a día, la gente espera de quien lo va a representar, a quien va a elegir para que eventualmente esté al frente de una gobernación, de un municipio, alguien que lleve adelante propuestas concretas, porque es un fenómeno de una complejidad, digamos, y una magnitud descomunal. Rosario hoy está multiplicando por 5 la media de homicidio federal, con lo cual es un problema del día a día. Lo demás pasa a ser superfluo, accesorio, secundario. Ahora, fíjate que es como que la política y los consultores o los asesores de imagen, etcétera, se fueron mordiendo la cola, ¿no? Porque después del paz y el orden de Omar Perotti, de aquella recordada campaña en 2019, ya como que todos abren el paraguas y ninguno se anima ni siquiera a tratar el tema o poner un eslogan en relación a eso, ¿no? Sí, yo percibo ahí que es producto de esa mala praxis de campaña electoral, porque la gente después digamos, termina exigiendo que eso que se planteó en la campaña se concrete. Y el candidato es rehén de lo que dijo. Sí. Ante la complejidad del escenario, que yo entiendo que todos dan por entendido que soluciones mágicas no hay, bueno, más de uno, digamos, ha sido más cauto, por lo menos en esta etapa de la campaña, de la primaria abierta, porque también la población no come vidrio y no va a convalidar de manera tan cercana promesas tan vacías que terminaron siendo, digamos, un paquete de humo difícil de poder llevarlo adelante. Hoy el marketing está visto que no es solamente lo único necesario para hacer una campaña. No, claro. El marketing está porque un candidato necesita el acompañamiento de los equipos, de, digamos, algún tipo de sugerencia. Mucho Photoshop, Guille. Sí. ¿Cuánto Photoshop en los carteles? En algunos demasiado. Mirá mis arrugas. Acá no hay bueno, nada. pero vos no sos candidato todavía. No soy candidato a nada, pero sí, uno ve los ¿Todavía? No. Mirá que... No. Mirá que estás vos en la lista ahí arriba.
Y la verdad es que, digamos, me da la impresión de que no tenían margen para seguir con ese tipo de propuestas que, insisto, lo deja el candidato o la candidata rehén de lo que dijo en la campaña. Y había mucha inmediatez con una promesa reciente de que todo iba a cambiar, y después hay una admisión, bueno, le ha pasado a Perotti, pero le pasó a Macri en su momento cuando dijo pobreza cero, después tuvo que aclarar que iba a atender a pobreza cero. A veces lo escueto que tiene que ser el eslogan de campaña obliga a, digamos, a algo muy efectista que termina siendo un boomerang para el candidato si es que gana. Y hoy vemos que esos eslóganes son más publicitarios, que ellos Santa Fe puede, o vamos a caminar juntos, vamos a... son vacíos de vacío que puede ir para cualquiera de todos los candidatos. Sí, o sea, no, totalmente. Nadie se lo puede apropiar, digamos, esto de vamos juntos, tiremos para el mismo lado. Sí. Digamos, le cabe al peronismo, a Unidos para Cambiar Santa Fe, a La Libertad Avanza, al que sea. Es tan vacío el contenido que le cabe a cualquiera. Le metieron inteligencia artificial y dijeron, a ver, le preguntaron al chat GPT. Lo licuaron, lo diluyeron y eso es lo que hay ahora. ¿Y qué ves? ¿Qué puede pasar ahora después de las PASO? ¿Cómo ves vos este panorama? Bueno, hay que ver, digamos, la primera interpretación que uno va a hacer el domingo es quién ganó en cada espacio, pero también uno va a analizar, bueno, en la sumatoria de votos de los espacios, cuál fue el más votado, porque por primera vez en mucho tiempo hay verdaderas internas en los dos frentes. Si bien Santa Fe tiene una trayectoria desde que se derogó la ley de lemas y se pasó a la PASO, de que había competencia, en algún momento los liderazgos eran tan nítidos que Hermes Vino no tenía competencia, Lipschitz la tenía, pero era, digamos, testimonial. Esta vez, bueno, tenés en el peronismo, que si bien Lewandowski parece que va a ganar por una diferencia abultada, hay que ver si termina siendo el más votado por encima del resto. Y en el frente de frentes, bueno, hay que ver quién se impone porque hay un escenario de paridad. Y hay que ver qué pasa con La Libertad Avanza, donde yo intuyo que no le va a ir bien en Santa Fe, en sintonía con lo que le viene ocurriendo en las elecciones provinciales. No es lo mismo que la nacional, donde ahí la figura de Milei, si bien se está diluyendo, digamos, talla fuerte en una parte del electorado. Ahora, ¿no ves en el lado del peronismo, que siempre tuvo una maquinaria muy poderosa electoral, está muy planchado, está dormido, anestesiado? ¿Qué es lo que está pasando allí? Yo creo que, digamos, tiene la dificultad de defender una gestión de gobierno que por lo menos en el sur de Santa Fe está muy cuestionada. Con lo cual, digamos, si vos le pones toda la artificialidad de la campaña, del aparato, choca, digamos, con una percepción del electorado de que la gestión no dio respuesta a un problema muy complejo. Y además, digamos, el candidato que en la encuesta parece mejor posicionado es el caballo del comisario. Con lo cual, me parece que ellos se han resguardado para el partido, para el segundo tiempo, que es la general, donde ahí creen que es el partido que realmente cuenta. Porque ni siquiera el anuncio de la candidatura Massa-Rossi, que Rossi es santafesino, tampoco generó un cambio en la dinámica de la campaña. No, y fíjate que Santa Fe está teniendo hoy por hoy en el Gabinete Nacional figuras importantes. Giuliano, ministro de Transporte, Rossi, jefe de gabinete. Igualmente a Santa Fe le ha costado posicionarse en la esfera federal y siempre termina siendo una discusión más del AMBA, de Capital Federal, provincia de Buenos Aires. Santa Fe le ha costado llegar a disputar, digamos, cuotas de poder importantes. Sí, no es Córdoba, que tiene una capacidad de lobby mucho más importante. Sí, y que tiene, digamos, su trayectoria, digamos, dirigentes que tienen un peso específico. Santa Fe se ha alambrado un poco el territorio y no se disputa, digamos, los lugares de poder en donde atiende Dios, ¿no? En Buenos Aires. Yo te lo decía en joda, lo cierto que vas a hacer, pero bueno, el otro fenómeno es que decimos, bueno, va a pasar en algún momento, pero cada vez más periodistas se meten en la política. Supongo que a vos te habrán tanteado varias veces. ¿Qué opinás vos de ese fenómeno y por qué se da? La verdad es que creo que probablemente muchos colegas se terminan volcando a la política porque están en contacto con la cotidianidad, con la realidad, con la economía, con la política, con la inseguridad, se empapan de los temas, pueden sentirse preparados y la propia mecánica de la política de Santa Fe, cuando se derogó la ley de lemas, cuando se derogó la lista sábana y la boleta única, tiene un peso que no arrastra a otras categorías, donde la foto, la imagen, el conocimiento público te dan de entrada un hándicap importante, generó que muchos partidos políticos fueran a lo fácil de buscar figuras que tenían, digamos, conocimiento popular. Creo que no alcanza, porque vos podés ser conocido, podés ser Susana Jiménez, Mirta Legrand, pero no tenés vocación de poder, no tenés conocimiento, no tenés equipos. Me da la impresión de que hasta ahora el balance de los colegas que se volcaron a la política no es positivo, pero es una opinión de quien lo analiza, Sí, no de quien está dentro. Coincido, bueno, yo he cubierto
el Consejo desde hace muchos años y la verdad que uno podría decirle de todo. Bueno, vos te has peleado 1000 veces con Jorge Guaso, por ejemplo, o con Giuliano, o estaba Samarini, o estaban, en fin, dirigentes muy importantes. Había discusiones muy ásperas. Muy ásperas y políticas. Y políticas. Aún en términos de temas urbanos. Pero funciona como una legislatura, sí, como una... Bueno, porque la potencia que tiene la ciudad de Rosario es casi de una provincia, ¿no? Además, tiene muy poca burocracia estatal, tiene mucha actividad económica privada, tiene un movimiento muy fuerte y el Consejo es la caja de resonancia de todos esos problemas. Con lo cual era interesante porque había temas que se discutían en el recinto. Hoy, muchos de los temas, por la dinámica económica, discusión de la tarifa del transporte, discusión de la tasa general de inmueble, tiene una lógica de ajuste automático porque de lo contrario te obligaría a estar discutiendo a diario todo eso. Y en ese momento había discusiones políticas, de filosofía política. En algún momento, digamos, podían estar demasiado abstractas, pero era atrapante, era interesante, sí, y había gente preparada. Sí. Hoy por hoy la discusión es más llana. Más llana. ¿Te sugirieron así? No, ¿Te pidieron? sinceramente sinceramente no. De manera muy informal, pero como la respuesta inmediata es no, porque no me interesa involucrarme en la actividad política, me apasiona, me gusta, trato de interpelarla, de analizarla, de contarla. Pero estás cómodo en tu rol de periodista. Sí. No me atrae, digamos, el rol en la función pública, por lo menos ahora, así que no, si habría una propuesta, claramente sería desechada. ¿Y es verdad que Heinze te convocó como refuerzo? Me llamó, me estuvo mirando, pero me vio un poco pasado de tiempo. Un poco oxidado, ¿no? Sí, la rodilla... Un año antes era el tuyo, yo creo que sí. Un año antes. Era eso. Estoy segurísimo. Eso Gracias. sí, esa garra. Gracias, che. Por nada. MSR Puerto Norte. Más allá de un edificio, el lugar más seguro para que jueguen tus hijos. Un proyecto diseñado para que vivas mejor. MSR Puerto Norte. Más allá de un edificio, calidad de vida. MSR Puerto Norte. Más allá de un edificio, más allá de todo. Comercializa Lamelas. www.msrpuertonorte.com. Now when I was a little boy, at the age of 5, I had something in my pocket, keeps a lot of folks alive. Now I'm a man of 21, you know, baby. Banco Coinac, más de 40 años, junto al agro, la industria y el comercio. www.bancocoinac.com. Banco Coinac, el banco de la región y la gente. Las promociones de Mamina. El miércoles es tu día. Disfruta de los mejores sándwiches y postres con un 20% de descuento. Hace tu pedido todos los miércoles. Lo adelantamos al comienzo del programa. Tenemos como invitados a dos amigos de dos consultoras muy importantes de la ciudad de Rosario. Ellos son Mario Ramos de Doxa y Martín Ostolaza de Innova. Tengo los nombres anotados porque suelo confundirme. Sí. Mi apellido no la hace muy fácil. El vasco, el vasco Ostolaza. Bueno, una semana quedan para las elecciones, para las PASO provinciales, que también se eligen a nivel local. ¿Qué están viendo ustedes en esta campaña tan rara, no? Bueno, charlamos un poquito fuera del aire. A nivel gobernación vemos una paridad entre Lozada y Puyar en el nombre por nombre. Sí. De lo que no hay duda, al menos de nuestra parte, es que Unidos para Cambiar Santa Fe va a ser el frente más votado por sobre el peronismo. Eso es a nivel provincial. A nivel provincial, a nivel gobernación. Sí. Del lado del peronismo vemos nada nuevo, un Lewandowski ganando la interna con relativa comodidad y un escenario abierto de quién sería el segundo, quién queda en segunda posición dentro de la interna de 4 del peronismo, que lo charlábamos también, para mí es importante para el peronismo
quién queda segundo en términos de que es la primera vez en la historia reciente, digamos, electoral de la provincia, que las tribus del peronismo nacional con representación provincial compiten entre sí por la categoría mayor. Entonces, me parece que el mensaje que van a, para futuras negociaciones, para futuros acuerdos, va a ser importante quién quede segundo, quién quede tercero y quién quede cuarto. En ese escenario de segundo, me parece que estamos ante la posibilidad de que quede Busato o Clay. Ahora, eso es lo que vemos nosotros. ¿Vos, Mario, coincidís con esto? Sí, sí, comparto en general. Digamos, un escenario muy competitivo en términos generales, en donde los tres primeros candidatos, o los más competitivos, están ubicados en un margen de muy pocos puntos, es decir, Lewandowski por el peronismo y Lozada y Puyaro por Unidos para Cambiar Santa Fe. A nosotros lo que vemos, bueno, es un escenario de muchísima paridad, pero ya en el último tiempo con una leve ventaja a favor de Puyaro. Veremos cómo decanta esto de acá al 16 de julio. Y después, sí, veremos la distribución dentro del peronismo para ver quién queda segundo, que a diferencia de la categoría a gobernador, en diputados, bueno, esa distribución también se ve muy marcada, con un Perotti bastante despegado del resto de los competidores dentro de lo que es Juntos Avancemos. Ahí, en la otra categoría, digamos, categoría provincial gobernador, categoría provincial diputados, a nosotros, al menos en la ciudad de Rosario, no vemos que Unidos logre imponerse con la misma facilidad que se va a imponer a gobernación, como frente estoy hablando, ¿no? Claro. Ahí, digamos, es más competitivo la pelea, digamos, entre ellos, porque también hay otros competidores que tienen votos no peronistas, claro, como Delfrade, Justiniani, Granata, bueno, envía algún otro emergente que puede estar dando vuelta, Piva, habrá que ver qué saca, y alguno que otro. Entonces eso me parece que resta votos en el abanico no peronista, y eso hace que el peronismo, con un gobernador, por más mal que esté evaluada su gestión, con una vicegobernadora, con otros competidores que están con bastante actividad electoral, como Cachi Martínez, como De Ponti, bueno, probablemente esa categoría esté un poco más disputada de qué frente se impone finalmente. O sea que lo que ustedes ven en términos de frente y para la gobernación, ven una oposición, este frente que se hizo entre Juntos por el Cambio, Socialismo, el partido de Hapkin, etcétera, que más allá de que ahora vamos a entrar también en la discusión interna de esas candidaturas, porque fueron muy violentas, entre Lozada y Puyaro. Sin embargo, ahí también, bueno, Foyn aporta un porcentaje que después de la sumatoria quizás sea la diferencia entre los frentes, ¿no es cierto?, entre los resultados de los frentes. En cambio, el peronismo tiene un candidato como Lewandowski, pero después tres tribus que, si bien son nacionales y son dirigentes que hace muchísimos años están en la política, suman migas. Sí, no diría migas, pero estamos hablando de entre 5, 7, 8 puntos por cada uno, claro. En definitiva, le estarían dando al peronismo alrededor de 30 puntos aproximadamente, pueden ser 32, pueden ser 29, digo, difícilmente menos de 30, frente a un Unidos para Cambiar Santa Fe que estaría llegando alrededor de los 50 puntos. ¿Y la metodología cómo es? Porque eso es importante también. Por ejemplo, ¿qué porcentaje de rechazo tienen ustedes cuando van al campo a hacer las preguntas? Digo, la gente que no quiere responder. Yo me cansé, por ejemplo, de colgar. Y he atendido siempre las encuestas. Sí, las tasas de rechazo más o menos se mantienen estables, depende, como bien decías vos, Fabricio, ¿de otras elecciones? De la metodología. Sí, en verdad, donde hay mayor cantidad de nivel de rechazo son con las telefónicas, ¿sí? Sobre todo en teléfonos fijos, ¿sí? Y después, bueno, está la metodología a través de dispositivos móviles, cuando te llega, digamos, una encuesta a través de redes o a través de tu propio celular o de correo electrónico, que cada vez se usan más, o las encuestas panel. Y después, en las presenciales, bueno, depende la zona, depende el barrio, depende si trabajamos en una gran ciudad o en una ciudad mediana o un pueblo, en donde ahí generalmente la tasa de respuesta es elevada. Eso también depende mucho. Nosotros hacemos solo encuestas domiciliarias y, salvo en Rosario, en los otros lugares no hay ningún inconveniente en términos de que el encuestador nunca te dice, hoy renegué un montón para que me acepten. No sucede, no nos sucede eso, digamos. Es mitológico que la gente no responda. Sí, en Rosario
hay alguna dificultad mayor, porque bueno, también es propio de que las personas viven con otros tiempos, tienen temor. Hay otros condimentos que no suceden fuera de Rosario. Pero más que, disculpame, te interrumpa, más que una tasa de rechazo de que no te quieran contestar la entrevista, es a veces dificultoso conseguir a alguien, por ejemplo, en el microcentro rosarino, tocando un timbre en un edificio, porque la gente tiene horarios laborales distintos que a lo mejor en una localidad, pero el no rotundo, es decir, el no te la respondo, no es tan grande como parece. O sea que ustedes no ven una distorsión, por lo menos en ese sentido, de los números de las encuestas. No, porque eso presupone... El nivel de rechazo, ¿qué presupone? Que te contestan los que están politizados o lo que les interesa, le interesa participar de la discusión política, por posible hipótesis, que tal vez sea la única, digo, Sí. Y sinceramente no lo vemos. No, No lo aparte, vemos. Hemos hecho sí. encuestas en este año en Rosario, que ¿Sabes por qué este año en te Rosario es muy pregunto? complicado encuestar por la violencia que hay. Sí, por supuesto. La desconfianza, La el temor. la violencia, el enojo que puede haber de parte... Y sin embargo, las personas tienen pocas posibilidades de hablar de eso que se le va a preguntar en su vida social y en su vida diaria. Probablemente no discutan esas cosas, no participen de esas opiniones, no den esas opiniones, no piensen en eso fuera de ese momento. Entonces, digo, no es que no, a lo mejor hay una intención. Hay gente que lo hace con claro, gusto. Sí. digamos, No, porque, a ver, en esto... pero hay encuestadores que dicen otra cosa, digo, sobre todo a nivel Claro, nacional. porque dice, bueno, no sabemos bien, no tenemos la temperatura del electorado, no sabemos cómo va a reaccionar la gente con el voto Milei, Eso no pasa... sabemos cuántos ausentes hay, y es porque hay mucho rechazo también en la gente en responder las encuestas. Parece que no veo que una cosa tenga que ver con la otra en términos de rechazo, posible rechazo a una encuesta y baja participación. Sí, yo creo que son dos discusiones distintas. Es decir, una cosa es, primero, la tasa de participación o la cantidad de gente que vaya a ir a votar en las PASO, ¿sí? Que eso es un fenómeno que viene decreciendo paulatinamente en los últimos años, en donde aquí en Santa Fe, en las últimas PASO votaron alrededor del 68%, y eso viene en caída, aunque no brusca, pero sí con una curva descendente. Y ocurre en todo el país con algunos matices. Pero eso no tiene que ver, digamos, con la tasa de rechazo que pueda tener alguna metodología, que además las propias metodologías tienen cuotas de reemplazo y siempre se garantiza que cada sector social o cada franja etaria, digamos, respetar las cuotas. Y después, bueno, hay cuestiones que tienen que ver con lo simbólico, con aspectos o dimensiones de lo ideológico, que son difíciles de medir, ¿sí? Y ahí, bueno, el desafío de utilizar indicadores o preguntas para, bueno, detectar o cuantificar o caracterizar si un votante está más a la izquierda, si un votante está más a la derecha, si no se anima a decir qué preferencia electoral tiene, pero... Hay un montón de encuestadores, sobre todo encuestadoras nacionales, que utilizan el método CATI. El método CATI es... el método IBR. El método IBR es el teléfono con un mensaje grabado y de acuerdo a lo que vos vas respondiendo te va guiando. Sí. Está claro que eso... Pilla pelota que son esas. Eso es denso, Ajá, es yo les corto, denso. ya. Vos, por más buena voluntad que tengamos, Sobre uno todo va a son decir, bueno, extensas. si querés votar a fulano de tal, Nosotros apretá apoyamos uno. al ciudadano que corta esa encuesta. Entonces, hay algunas que son realmente, digamos, esas son encuestas que tienen que ser precisas y cortas, si necesitas algún grado de confianza en esa información. Bueno, para que quiero oír otro tema que se me va a ir el día, la hora hablando de esto. La interna de Unidos para Cambiar Santa Fe. Picante. ¿Cómo vieron ustedes la campaña de Carolina Lozada con fuertes acusaciones hacia Puyaro? ¿Impactó en la evolución de las encuestas? A nosotros vemos un escenario de paridad donde Lozada venía superando a Puyaro y ahora vemos un Puyaro que viene creciendo. En los mismos lugares donde medíamos previo al cierre de lista y post cierre de lista, vos ves que hay una cosa que está clavada y otra que va creciendo. Por eso presuponemos un escenario de paridad el día de la elección. Entonces, el resultado para mí está abierto.
¿Sí? Para vos está abierto. Para mí está abierto. Mario. Sí, comparto. Es un final abierto porque nosotros, si bien tenemos una leve diferencia a favor de Maxi Puyaro de apenas 3 puntos, está dentro del margen de error. Sí. Todavía faltan 10, 15 días, así que es un final abierto. Coincido también que nosotros tenemos una tendencia de hace aproximadamente un año, desde junio del 2022, en donde Carolina Lozada estaba siempre arriba, en la mayoría de las mediciones se imponía, pero también por una diferencia muy módica, nunca por grandes distancias. Y ahora la ecuación, en nuestros estudios al menos, se emparejó, luego se revirtió, pero no por una diferencia que amerite decir que hay un claro ganador, sino coincido con Martín, es un final abierto. ¿Ustedes vieron en el 2021 el resultado de esa elección? Porque la gente de Puyaro decía, no, estamos muy bien, corremos con un poco de desventaja, y cuando uno, por análisis político, puede decir, bueno, Lozada, que era la figura nueva, muy irruptiva en la política santafesina, venía a llevarse todos los laureles. Federico Angelini, con toda la estructura del PRO, etcétera, Juntos por el Cambio. Fue muy pareja esa elección. Fue muy pareja, quedaron, Puyaro muy cerquita de ahí, y Angelini bastante lejos, y el otro era José Corral, que era el otro candidato, que también uno esperaba una expectativa por haber sido exintendente, y sin embargo eso no ocurrió. ¿Ustedes vieron esos resultados previamente a la elección del 2021? Digo, para saber si... A nosotros no, lo charlábamos con gente del equipo de Lozada y nosotros veíamos a Puyaro compitiendo muy fuerte. Teníamos 2 certezas en esa campaña, en esa elección, que Puyaro iba a competir bien, digamos, con muchas chances de estar, y que Corral iba a salir cuarto. Claro. Nosotros no teníamos duda de que Corral iba a salir cuarto en esa interna y que Puyaro competía ahí. Y de alguna manera, bueno, terminó ganando Lozada, que era, como decía, la candidata nueva, disruptiva, etcétera, que de alguna manera era lo lógico. Y eso también hace que uno de alguna manera contemple ese escenario para esto y se deje y tenga su resguardo en términos de que la elección está abierta el día de la votación, digamos, el 16. ¿Cómo abrieron el paraguas ustedes dos, No. ¿Cómo abrieron el paraguas? ¿Qué cagazo que tienen, Vemos eso, honestidad profesional. No, pero aparte es verdad que es muy difícil, ser muy determinante cuando son tan competitivas estas internas. Además, es verdad que la naturaleza de las elecciones eran distintas. Estábamos hablando de la del 2021, una competencia de naturaleza legislativa a nivel nacional, en donde había 4 opciones de mucho nivel de conocimiento. Ahora lo tenemos mucho más polarizado, esa interna. A nosotros nos pasó lo mismo en la interna de ese espacio antes, cuando compitió Hapkin con... Verónica Irizar. No, previamente con Verónica Irizar y posteriormente en las generales con Zuckerman, en donde todo el tiempo veíamos un nivel de paridad, que al fin y al cabo fue la diferencia de 1,5 puntos. O sea que es muy difícil poder detectar esas diferencias tan chicas. Muchas gracias. No, gracias a vos. MSR Puerto Norte. Más allá de un edificio, el lugar más seguro para que jueguen tus hijos. Un proyecto diseñado para que vivas mejor. MSR Puerto Norte. Más allá de un edificio, calidad de vida. MSR Puerto Norte. Más allá de un edificio, más allá de todo. Comercializa Lamelas. www.msrpuertonorte.com. 40 años de debates, 40 años en defensa de la ciudad, 40 años construyendo consensos, 40 años siendo y construyendo democracia. Somos tu voz, somos el Consejo Municipal de Rosario. Boero, ejes y suspensiones para remolques y camiones. Más de 30 años brindando soluciones para transporte de cargas. Y ahora para el mercado de reposición, aros giratorios para acoplados de 4 ejes, guardaciclistas homologados, cilindros hidráulicos para bateas, fuelles de suspensión y de cabina, patas de apoyo, línea completa de repuestos para suspensión neumática. carlosboero.com.ar 6, 5, 4, 3, 2, 1, 15. Son solo 6 pasitos, 15. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 15. Son
Son solo 6 pasitos. A la suerte hay que ayudarla. Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. De boca en boca. Cada vez más gente en más lugares elige comer alfajores sin culpa. Porque no es solo un alfajor. Es un sin culpa. Pedilos en tu kiosco. Sin culpa. Lo habíamos adelantado, Nicky Magariños esta semana trajo un informe con el relevamiento de los resultados electorales que ha habido en las distintas provincias donde votaron de forma anticipada. Nosotros lo vamos a hacer la semana que viene. Y buenas noches, Nicky. ¿Qué viste vos? Buenas noches, Fabri, ¿cómo estás? Bueno, de cara a lo que se viene en las elecciones de Santa Fe, como bien anticipabas, vamos a ver cómo se va tiñendo el mapa de nuestra querida Argentina. A ver. Porque ya estamos viendo cómo predominan algunos colores. Vamos a analizar, porque este es un termómetro de lo que va a pasar de cara a las elecciones nacionales. Vamos a analizar provincia por provincia, los datos más relevantes. Y para eso vamos a pasar a la siguiente placa. Vamos a hacer énfasis particularmente en 4 provincias, pero vamos a mostrar todas. El caso de Córdoba, por ejemplo, Martín Yarlora, ¿vos cómo lo pronunciás? Yarlora. Yarlora. Con Bien, Y, Yarlora. lo dije bien entonces, porque le preguntaba fuera de aire al productor por las dudas. Y piñón fijo. Bueno, y Luis Juez. Luis Juez, perdón. Luis Juez. Sí. Un porcentaje muy... Hay una diferencia muy chiquita. Y estas elecciones se dieron el 26 de junio, hace muy poco, pero el resultado del escrutinio definitivo se conoció recién. Nosotros grabamos este programa los jueves, se conoció el día miércoles a la noche. Bien. ¿Por qué? Porque Luis Juez salió a denunciar que hubo irregularidades en el escrutinio, que se tenía que poner particular énfasis en el conteo de No es voto a buen voto. perdedor Luis Juez, parece. No es buen perdedor Luis Juez. Bueno, el porcentaje fue muy cortito, pero que lo perdió. dio ganador al candidato de Juntos por el, por el Cambio, no, del peronismo. Sí. Así que El heredero ya es Schiaretti. en Córdoba ganó el peronismo y vamos a seguir con la siguiente placa. Oh, bueno, esta es otra elección que dio mucho que hablar, ¿no? Bueno, esta es otra elección que dio mucho que hablar. Claudio Poggi, de Juntos por el Cambio, ganó, se impuso por un 54,3% contra Jorge Fernández, que es del peronismo. 33,15, que es el heredero del clan Rodríguez A. Así es. Bueno, en el caso de Claudio Poggi fue gobernador de San Luis en el 2011, del 2011 al 2015. Esta fue una particularidad que en este caso se dio vuelta y esta provincia la ganó Juntos por el Cambio. Claro, porque ahí es interesante esto, los dos son herederos de los Rodríguez A. Claudio Poggi, porque en el 2011... Claro, fue, pero el de Adolfo. Claro, exactamente, ahí está Rodríguez la pelea muy bien entre los dos hermanos, que Adolfo no quería que Jorge Fernández, que era el que impulsaba a su hermano, accediese al gobierno, y Claudio Poggi fue el dirigente que utilizó a Adolfo para quedarse con la provincia. Tal cual, bueno, dos hermanos en distintos partidos. Sí. Seguimos, cambiamos de placa, vamos a San Juan porque Marcelo Rego Otra sorpresa. dio la sorpresa. Esta fue una de las grandes sorpresas, porque en 16 provincias de nuestro país hubo elecciones. En este caso, en 13 provincias estuvo la elección a gobernador. Esta fue la gran sorpresa de esta elección. Bien. ¿Y por qué? Porque Marcelo Rego hace 4 años se postuló a gobernador y perdió contra Sergio Oñac, que es el actual gobernador de San Juan, por 20 puntos. Algo que vos decís, de acá a 4 años atrás, 20 puntos es una diferencia muy amplia. Y ahora termina con 20 años de peronismo, nada más y nada menos. Un dato interesante para marcar en San Juan, que estuvo signado por el fallo de la Corte Suprema de Justicia que le impidió a Oñac volver a presentarse, eso lo puso el hermano. El hermano terminó perdiendo contra Luis Gioja en el peronismo, o sea que
ya el gobernador no solo que le ganó 20 puntos a Orrego la elección pasada, sino que ahora quiso una reelección que no podía, que estaba impedido, con muchísima racionalidad la Corte Suprema le dice, vos no podés competir, lo pone el hermano, y eso el electorado por supuesto no le cayó bien, y de hecho no solo que pierde Uñac contra Orrego, sino que pierde contra José Luis Gioja. Y el otro también dato interesante de esta elección es que Orrego fue uno de los candidatos apañado por Rodríguez Larreta. Esto Claro. fue un candidato que se lo adjudicó como un triunfo provincial Rodríguez Larreta, y lo mismo pasó en San Luis. Así es. Bueno, hay muchas fotos que dieron vuelta después de las elecciones de Rodríguez Larreta, de Patricia Bullrich, de Guado de Pedro también, sacando fotos con los candidatos ganadores en cada provincia. Un dato de color que pasó en Neuquén, que si quieren podemos poner la placa. En Neuquén, el propio candidato a gobernador, que es Rolando Figueroa, así es, el Rolo, le pidió a Patricia Bullrich que no tenga injerencia a nivel nacional en su campaña, pero sí estaba apoyado por ella. Sí. Ojo que esto es una construcción más de Sergio Massa, que lo vamos a hablar en otro momento. Bueno, Rolo Figueroa es una construcción así más es. de Sergio Massa que de alguien de Juntos por el Cambio. Bueno. Que también, ganó al MPN, que es el Movimiento Popular Neuquino, que lleva 60 años en el poder. Así es, bueno, y un porcentaje bastante ajustado también. Si te parece, vamos a ver el mapa nuevamente. Bien. Porque, ¿querías decir algo? Perdón. No, digo cómo, lo que vos decías al principio, Niki, qué interesante cómo se van abriendo las perspectivas nacionales, ¿no? Si bien, no sé, para mí no es un termómetro, digo esto, difiero con vos, porque el electorado vota también, o mejor dicho, pensando en quién va a ser su mejor gobernante. Y sabe muy bien, y lo hablamos en la mesa, tanto con nuestros invitados, sí, que cuando vota un gobernador, vota a quien cree que va a ser más idóneo para ejercer el gobierno provincial, con las competencias que tiene, lo mismo por una intendencia, en fin. Esto, claro, le da esas victorias a los dirigentes nacionales, entonces dice, bueno, esta la gané yo, pero la gente vota también sabiendo qué es lo que vota. Bueno, sí, y ese, por ejemplo, puede ser el caso de Tierra del Fuego, donde el gobernador fue reelecto, el caso de La Pampa también, el caso de La Rioja, el caso de Salta, donde todos los gobernadores que se postularon ahí fueron reelectos. Sí. Con lo cual... Jujuy también, Jujuy, en el caso de Jujuy, Morales pone a su Delfín. Sí. Pero sí, así es. Bueno, Formosa ni hablar. Bueno, Formosa, sí, Formosa ni hablar, nos hacen señas detrás de cámara. Bueno, acá a nivel provincial, en cada provincia, tenemos una particularidad, que son los candidatos de Javier Milei, que han sacado muy poco porcentaje de votos. Eso es algo llamativo, pero que me parece que lo vas a retomar y que lo retomaste con los invitados. Sí, hay un lío muy grande con Javier Milei porque hay acusaciones que dicen, primero el lío surge cuando el de Neuquén, su candidato en Neuquén le dice, porque venían a comprar, venían a vender cargos, sí. ¿No es cierto? Les pide guita, y eso empezó a hacerse una bola de nieve muy grande, que ahora la candidata de San Juan también salió a denunciar lo mismo, en fin. ¿Y cómo se defiende? Mire, dice, no, bueno, nosotros le decimos que el que quiere ser candidato de La Libertad Avanza, que se garantice que se financie su propia campaña. Ahora, lo que estamos viendo por las declaraciones, y hasta el mismo Milei lo está aceptando, es que no solo vos te tenés que pagar tu campaña, sino le tenés que depositar guita a ellos. O sea, le tenés que dar guita a Milei, a Kikuchi, a Carino, quien fuese, para que te habiliten a vos ser candidato. Tal cual, bueno, esto es algo que se viene escuchando mucho en los medios y que él también se está defendiendo, por supuesto. Después, otro caso es el de Tierra del Fuego, porque estamos viendo
que bajó mucho la cantidad de votantes. Hay poca gente que fue a votar en el caso de Tierra del Fuego, en el caso de Córdoba, y este es un claro ejemplo. Por ejemplo, Laura Almirón era la candidata de Javier Milei en Tierra del Fuego. Laura Almirón, que es una 736. pastora evangélica. Mirá. Si vos sumás la cantidad de votos que sacaron entre ellos, no llegás a la cantidad de votos en blanco que hubo. Mirá vos cuánto. ¿Votos en blanco o votos que no fueron a votos votar? en blanco. Votos en el blanco. 21% de los votos fueron en blanco en Tierra del Fuego. Che, Y en Córdoba, por ejemplo, hay un porcentaje muy grande de gente que no fue a votar directamente. Fue a votar solamente el 67% del padrón. Mirá, para que vos te des una idea. Bueno, nosotros tenemos en Santa Fe tenemos el 80%, 80 y pico por ciento de asistencia. Sí. Elección por elección. Hay que ver cuánto... Hay que ver qué va a pasar ahora y algo que llama la atención de esta placa comparadas a todas las demás es que es la única mujer que vemos, por lo menos, en un tercer puesto. Pero no, hay poca presencia de mujeres, ¿no? Hay muy poca presencia de mujeres y hasta el momento no tendremos ninguna mujer que haya sido ganadora. Mira vos. Así que, bueno, lo que importa saber de esto es de qué color se va a teñir la provincia de Santa Fe. Veremos, eso el próximo domingo 16 lo sabremos. La semana que viene, Niki, vamos a tener un programa especial porque nosotros grabamos el jueves, después esto se repite, seguramente vamos a agarrar la veda, por lo tanto vamos a hacer un programa especial con verdaderos genios del periodismo, de la política, pero bueno, eso te lo dejo para yo me río un poquito porque ya estuve escuchando algunas seguro, cosas. Usted está dentro de la cocina de este programa. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene, Fabio. Bueno, nos vamos. Nos vamos.